Tienen allí en sus hojas esto de dice doctrina no cristianas, que es lo que vamos a tratar de ver ahorita. ¿Tienen alguna pregunta o duda de la clase pasada? ¿Se recuerdan? ¿No? ¿Les quedó claro la idea del pelagianismo entre los cristianos? Sí. Muy bien. Vamos a ver entonces. Los hombres, todos los seres humanos, como lo vamos a ver ahorita con el platonismo, pero todos los seres humanos, desde que salieron, desde que nacimos de Adán, tenemos esta idea de que hubo algo que se perdió y que es necesario recuperar. Entonces, las diferentes doctrinas filosóficas han tratado de descubrir qué es esto que perdimos, qué es el hombre, a dónde vamos, qué nos falta, ¿verdad? ¿Qué nos afecta? Entonces, las culturas, casi cada cultura ha desarrollado su propio sistema de valores, sistema filosófico, de creencias, ¿verdad? Y lo hacen con la idea de ordenar, ¿sí? Cultura. La palabra cultura viene de cultus, latín. Y cuando hablamos de cultura, pues hablamos de la forma en que el género humano o una sociedad o un país vive sus valores, su sistema de pensamiento, de creencias, ¿verdad? Esa es la cultura. ¿Sí? Entonces, en la cultura greco-romana, que fue la primera, que es la primera que se desarrolla en términos de pensamiento, todas estas proposiciones filosóficas y religiosas, lo único que pretenden hacer es ayudarle al hombre a entenderse a sí mismo y entender su estado, el estado de estar caído, de haber estado en otro lugar antes y estar ahora en esta situación. Entonces empezamos con la primera tipo de filosofía del 300 años antes de Cristo, que tenemos el estoicismo, fundado por Zenón en el 300, Zenón de Sitio en el 301 antes de Cristo. Y así duró por 5 siglos hasta finales del siglo II después de Cristo. Y ustedes saben que los años antes de Cristo se cuentan para atrás. Bueno. Entonces, los estoicos, o el estoicismo, proclamaron que se puede alcanzar la tranquilidad solamente siendo ajenos a las comodidades, a las cosas materiales, al dinero, ¿sí? Y dejándose guiar solamente por la razón, por los principios de la razón. ¿Sí? La razón y la virtud.
Entonces, para los estoicos, Dios y la naturaleza son una misma cosa. Entonces es la cultura, perdón, el pensamiento estoico es panteísta, que ven a Dios en todos los lugares, en todas partes. ¿Sí? Entonces, en esta situación del estoicismo, el hombre puede ser feliz solamente si se desprende afectivamente de los bienes materiales, terrestres. Renuncia a ellos, ¿verdad? Eso ya es suficiente para que el hombre sea feliz. Ese es el estoicismo creado por Zenón de Sitio en el año 301. Entonces ya ustedes, en 500 años, ustedes podrán imaginarse cuántas personas llegaron a vivir bien de esta forma, desprendidos de los bienes materiales, de las comodidades, del dinero, y dedicándose solamente a conocer los principios de la razón y de la virtud. Sí. Entonces, ya con esto nosotros tenemos una idea, comparando esta cultura de la greco-romana con el estoicismo. Ya podemos entender y comparar y descubrir que la cultura, el movimiento cultural que vivimos ahorita en la actualidad es el peor que le ha sucedido a este planeta. Sí. Entonces, eso es lo primero. Tenemos después el cinismo, con esta escuela cínica, la escuela cínica que no tiene nada que ver con ser cínico, son dos cosas muy diferentes. Sí. La palabra cínica, o cínicón en griego, fundada en la segunda mitad del siglo IV antes de Cristo por Antístenes. Antístenes es el fundador. Antístenes es el fundador del cinismo. Para ellos, para el cinismo, ellos ven toda la realidad como si estuviera mal. Todo está mal para ellos. La única solución para la felicidad significa solamente viviendo una vida simple y de acuerdo con la naturaleza. Entonces el hombre en sí mismo lleva los elementos para ser feliz, conquistarse a sí mismo, y eso era el bien para ellos. Entonces, de ahí la necesidad de despreciar las riquezas o cualquier otra preocupación material. Para el cinismo, para Antístenes, el hombre con menos necesidades materiales es el más libre y el más feliz. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos el pitagorismo, que, bueno, los que eran seguidores de esta filosofía, para ellos en realidad muchos de los miembros del pitagorismo habían sido sacados de las ciudades. ¿Sí? Entonces ellos descubrieron que es bueno vivir fuera de todo comprar y vender, ¿verdad? De tantas cosas. Es bueno vivir como emigrados, expatriados, forasteros. ¿Sí? Entonces, para ellos, la vida feliz consiste en solamente aprender a contemplar las cosas.
desde afuera. Sí. Porque pues en las ciudades unos compran y venden, otros juegan en el estadio y otros ven, otros contemplan. ¿Sí? Entonces, la dificultad en esta vida, toda la dificultad para el pitagorismo en esta vida está en el cuerpo y sus necesidades. Hay que saber desprenderse de las necesidades del cuerpo. ¿Sí? Entonces el cuerpo es en cierta forma la tumba, dicen los pitágoras, la tumba del hombre. Hay que superarlo. No hay que darle tanta importancia a las necesidades corporales. Sí. Entonces la renuncia a la vida mundana tenía pues un claro sentido religioso. Después tenemos el platonismo. Y aquí es esta idea de Platón fue la que más influyó en el pensamiento filosófico desde entonces hasta hoy. Entonces, para Platón tenemos el mundo de las ideas y el mundo de las cosas. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué estamos en este mundo? Platón dice que nosotros antes andábamos el alma andaba en el mundo de las ideas santas. Sí, perdón. Andaba en el mundo de las ideas y entonces algo sucedió y las almas cayeron encerradas en los cuerpos. Así que el cuerpo es como el carro, el vehículo, ¿sí? Donde el alma vive y se muere. Entonces, es obvio que entre más se apegue a las cosas, se hace más mundano y menos posibilidad hay de que el alma regrese al mundo de las ideas. Por ejemplo, si yo veo un calentón, yo tengo ya esa idea del calentón, pero esa idea ya la tenía acá arriba, ¿verdad? Cualquier cosa que a mí se me pueda ocurrir, o que veo, o que inventan, ¿verdad? Yo ya la sé porque ya las conozco yo arriba, ¿verdad? ¿Sí? O se hagan de cuenta que en el sentido cristiano, para nosotros esto sería la caída del pecado original, del alma haber caído en el cuerpo, en este sentido platónico, ¿verdad? Entonces, las almas pues vivieron en un tiempo en este mundo superior. ¿Sí? Entonces, las cosas que vemos, son solo apariencias de las ideas, no son reales. ¿Sí? Las cosas simplemente aparecen. ¿Sí? Entonces, la tarea del ser humano como filósofo, que todo ser humano tendría que ser filósofo, consiste en ir elevándose del mundo de las apariencias al mundo de las ideas. ¿Sí? Y para ir saliendo de este mundo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la renuncia a todos los bienes de este mundo aparece como la primera manifestación de la libertad. ¿Sí? Si uno con la inteligencia no comienza a salir del mundo de las cosas, de las apariencias, no se va haciendo más mundano hasta que va bajando hasta lo más peor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de allí sale esto que nosotros conocemos, fuga mundi. ¿Sí?
que ya más tarde, en el siglo V, lo vamos a ver muy expresado y vivido en San Benito, con la vida monástica, la fuga al mundo, la huida del mundo, salir del mundo. Sí. Entonces, un cierto nivel de separación de las cosas de este mundo garantiza la libertad que todo el mundo necesita para volver a subir al estado que estaba antes de ser caído. ¿Preguntas que tengan? ¿Se queda claro? Sí, muy bien. Tenemos después el neoplatonismo. Usted está hablando de ¿cuál fue el filósofo que mencionó al principio? Platón. Platón, entonces él era que tenía estas ideas. Él fue el que creó este sistema. Y ustedes están hablando como si son ciertas o son ciertas más. Nomás las estoy diciendo. Quiero saber si son verdaderas o... Sí, nomás las estoy diciendo. Pero ya tenemos, si se fijan, para que me entiendan mejor, que el Evangelio no sale de Israel por los apóstoles hasta que culturalmente estas culturas, la griega y la romana, estaban maduras, el lenguaje era el mejor y un buen sistema filosófico. Ya cuando eso estuvo en su lugar, inmediatamente el Evangelio se desparramó. Por eso ahora a la gente se le dificulta tanto vivir la fe por las pocas ideas que tiene en la cabeza, es decir, por la poca inteligencia y la mala calidad del lenguaje. En pocas palabras, que la gente no piensa. La gente no piensa. En otras palabras, el Evangelio se pareció mejor y era más entendible porque la gente usaba uso de razón en ese momento y tenía mejor Calidad del lenguaje. comunicación. Calidad del lenguaje, y luego esta idea platónica de Platón ya estaba, todas estas filosofías las conocían, ¿verdad? Eso era fácil de entender porque Sí. ya tenían algo previo. Sí, de forma que en cuanto va San Pablo y les dice esto y esto y esto y lo otro, ellos lo logran entender, se convierten, ¿verdad? Hasta apenas hace, ¿cuántos años? Menos de 100. Se pusieron a estudiar cómo fue que el Evangelio, ¿verdad?, que tenemos aquí Italia, ¿verdad?, y luego aquí tenemos lo que es Grecia, ¿sí?, y luego acá tenemos Egipto y luego el norte de África. ¿Por qué fue que se han encontrado vestigios o ruinas cristianas acá? Bueno, la idea era que todos estos comerciantes que venían de acá de arriba, ¿verdad?, pasaban por aquí. Aquí agarraban el lenguaje, ¿verdad? Perdón, aquí agarraban en Grecia el lenguaje, el conocimiento, y luego acá agarraban el Evangelio. Y ya, estos eran comerciantes, puros comerciantes. Los comerciantes fueron llevando el Evangelio hasta el norte de África, que era ya parte del Imperio Romano. Ya acá es cuando nace San Agustín. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, las cosas, los sistemas filosóficos, el lenguaje se fue acomodando para que Cristo naciera en la plenitud de los tiempos, cuando el tiempo era propicio. No antes ni después. ¿Sí? Entonces, hoy en la actualidad, nunca el hombre había sabido tantas cosas, pero menos de lo que debe saber. Sí. Es una diferencia muy grande entre conocer muchas cosas y no conocer lo que debe conocer. Sí. Entonces, ese es
influyó grandemente en San Agustín y en Santo Tomás, más tarde, en el siglo XI. Entonces, sabemos mucho, pero no sabemos cosas productivas. No sabemos lo que debemos de saber. Entonces, sabemos más de las criaturas, pero menos del creador. Posiblemente. Sí. Por ejemplo, una persona que estudia en la universidad, se gradúa de la universidad, lo único que tiene en la cabeza es información. Y tiene información solo, exclusivamente, de su propia especialidad. No sabe más nada de ninguna otra cosa. Sí. Ese es el problema. ¿Preguntas, dudas? Muy bien. Estas corrientes filosóficas que tenemos aquí fueron las más comunes durante este tiempo. Ya después tenemos Sócrates, Aristóteles, ¿verdad? Ya después tendríamos San Agustín, San Bernardo, San Tomás de Aquino, San Anselmo, todas esas cosas muy grandes. Pero como estamos solamente concentrándonos en el tiempo de Cristo, entonces lo que más influyó durante la vida de Cristo fueron estas corrientes filosóficas del estoicismo, del cinismo, del pitagorismo, del platonismo y del neoplatonismo. ¿Sí? Entonces, en términos filosóficos, el hombre no puede ser inteligente ni feliz viviendo en la masa del mundo y en medio de las comodidades del mundo. Para poder salir o sobresalir, ser más feliz o al menos más inteligente, el hombre tiene que desprenderse de las cosas de este mundo. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos vamos con algunas religiones orientales. Y tenemos en primer lugar el hinduismo. Una religión muy complicada, muy difícil, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que son dioses, no todo es Dios, pero son muchas cosas que son dioses. Muchas creencias diferentes, distintas. Entonces hay diferentes dioses creadores detrás de todas las cosas del universo. Cada dios creó una cierta cosa. Entonces, para el hinduismo, el creador del hinduismo, él tuvo esta experiencia de haber sufrido hambre hasta casi morirse de hambre, y ahí se dio cuenta de que así se puede ser feliz, con la moderación, ¿sí?, de las comidas, de la comodidad. Entonces allí comienza esta creencia. ¿Sí? Entonces, para ellos, de lo que se trata es dice, por ejemplo, a través de reencarnaciones, ir saliendo ir subiendo de un nivel a otro, ¿sí?, irse encarnando de mejores, de animales más bajos hasta animales más altos, ¿verdad?, hasta salir o liberarse del mundo que vivimos. Entonces ahí tenemos 3 estadios diferentes, que para el primero estadio consiste en estudiar las cosas sagradas, el libro sagrado del hinduismo, y para el segundo estaría en la familia, participar en los ritos del templo, y la tercera, el más alto, que significaría alejarse del mundo, ¿verdad?
¿Sí? Entonces, de esta forma, a través de estos estadios diferentes, la persona se libera. Después tenemos el budismo. Después de haber renunciado al creador, haber renunciado a la vida aristocrática, después de haber leído estos libros, se inventa un sistema religioso, filosófico. ¿Sí? Entonces, para el budismo, por ejemplo, para los monjes budistas, de lo que se trata es de abandonar las cosas, hacer a un lado los deseos, no tener deseos, vivir en la pobreza, en la obediencia. Ya después vemos, el budismo desarrolla varios tipos de meditación y cosas así. Pero prácticamente la felicidad está en vivir una vida eremítica, separada del mundo, en monasterios. Y ahí tenemos tantos budistas. Sí. Muy bien. ¿Preguntas, dudas que tengan? Muy bien. Ya en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, ¿qué es lo que dice la Sagrada Escritura? ¿Cómo ve la Sagrada Escritura esta idea de tener que renunciar al mundo? Para Israel, la felicidad consistía en cierto punto, hasta cierto punto, en la prosperidad. Puesto que Dios había hecho este mundo, le había hecho bueno, todo lo que había en el mundo era bueno. Entonces, de lo que se trataba era de dominar el mundo, de disfrutar del mundo. ¿Sí? Entonces, los justos, en el Antiguo Testamento, los justos son los que gozan de esta predilección de Dios, porque cumplen la ley y porque viven la prosperidad. ¿Sí? Solo después se anuncia o se entiende el valor de la pobreza y de la renuncia a los bienes. Por ejemplo, tenemos a Abraham, que tuvo que dejarlo todo, salir de su tierra, de Ur, y irse a otra tierra desconocida, o dejar después el pueblo de Israel su exilio en Egipto y regresar a la tierra prometida y haber durado 40 años en todas estas incomodidades. ¿Sí? Entonces, la renuncia al mundo viene más bien impuesta por las circunstancias que el pueblo de Israel vive. Sin embargo, dentro de la religión judía, tenemos a este pequeño grupo que se llamaba los esenios, que fue al que perteneció Juan el Bautista, aparentemente de lo que se ha estudiado, ¿verdad? Entonces, los esenios eran gente del pueblo de Israel que pensaron, porque los fariseos, los publicanos, habían hecho ya la vida religiosa muy difícil. Entonces ellos prefirieron hacer un pequeño grupo, salirse de Jerusalén o de Nazaret, del pueblo donde estuvieran, y reunirse en las cumbres de las montañas. ¿Sí? Y ahí tenemos el ejemplo de que no hace mucho que se descubrió, este monasterio en la cumbre de uno de los cerros, ahí en la Tierra Santa, donde unos cuantos esenios, que se podrían contar, menos de 100, ganaron una guerra a miles de soldados, por la forma en que habían construido su monasterio en la punta de este cerro, ¿verdad? Entonces, se juntaron, se desprendieron de todo para esperar ahí la venida del Mesías. Sí. Entonces, así fue. Y ahí sale Juan el Bautista, ve a Jesús, lo anuncia, lo bautiza, ¿verdad? Y cumple con su misión. Y ustedes saben, si recuerdan, cómo vivía Juan el Bautista. ¿Sí? Y de hecho, los primeros
primeros discípulos de Cristo fueron los discípulos de Juan el Bautista. O sea que, de cierta forma, los discípulos de Juan el Bautista tenían una idea ya preparada de la maldad del mundo, de la necesidad de la separación de la comodidad, de la necesidad de la práctica del ayuno, de la penitencia, de la mortificación. ¿Sí? Entonces, partiendo de estas cosas que acabamos de ver, filosóficas, desde el punto de vista filosófico, o teológico, o ascético, en el caso de Juan el Bautista, podemos descubrir que todas estas cosas están de acuerdo, o que tienen esta convicción general de que el mundo terrenal es engañoso y dificulta o hace imposible la perfección del ser humano. Entonces, para lograr la perfección humana es necesario este distanciamiento espiritual del mundo secular. Como dice este santo, ¿verdad?, de que hay que salir del mundo primero con el corazón, desprendiéndonos de las cosas que queremos. ¿Dudas, preguntas que tengan? Entonces no es como que, como ya estaban usted dice que los esenios estaban esperando a Jesús, ¿no? Entonces no es como que Jesús vino y siguió a Juan el Bautista. Porque No. alguna vez en un libro leí, un libro de otras tonterías, pero decía como que Jesús y Juan se juntaron, entonces formaron como su propia, digamos, religión, y luego se separaron, entonces ellos más o menos como vino el cristianismo. Sí, no. No, Juan ya, Juan durante quizás en la juventud vivió esta experiencia escénica, pero ahí lo conocían en el desierto, sabían cómo vivía, ¿verdad? Sí. Entonces, ya en la próxima clase vamos a ver cuál es el pensamiento de Cristo con respecto al mundo. ¿Cómo hemos de estar en el mundo? ¿Cómo lo hemos de dejar? ¿Sí? ¿Cómo es el mundo? ¿Si es bueno? ¿Si es malo? ¿Y cuál es la forma de poder vivir en este mundo sin ser perdido? Que es la santificación, la santidad. Pero eso ya lo veremos el próximo sábado. ¿Preguntas que tengan ahorita? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿sí hacemos? A mediados de diciembre es cuando vamos a tener el rito de admisión, de iniciación en la sociedad de Fidelis Militis Christi. Y ese día pues vamos a empezar aquí, se van a reunir aquí a las 6:30, tienen que estar bien puntuales, 6:30. Pueden traer a sus familiares, a sus amistades, ¿verdad? Y a decirles que la iglesia va a estar cerrada después de las 6:30, no se vuelve a abrir más que para salir, cuando van a salir ya no se vuelve a entrar. ¿Sí? La iglesia va a estar cerrada. Aquí se van a reunir ustedes con Nelly y con Julio para que se les explique qué es lo que va a suceder en la misa. Entonces, después de unos 10 minutos aquí de explicación, salen y luego se sientan en la primera banca. Y comienza la misa. Después del sermón, ¿verdad? Julio, el capitán, me va a presentar a mí, a todos ustedes, candidatos para la sociedad, y después los va a nombrar por cada uno, por su nombre, y luego sube allá arriba, y luego ya yo lo interrogo a cada uno, ¿verdad? Y ustedes hacen su promesa, y luego se le hace la bienvenida, y luego se le viste su uniforme, y así con cada uno.
y luego después continuamos con la misa. Sí. ¿Preguntas, dudas? Volviendo a lo de la filosofía. Sí. Entonces, en la actualidad, ¿cuál es la filosofía que predomina en...? Son muchas. Depende de qué nivel social me preguntas. Sí. Yo he visto y he notado que muchos jóvenes empiezan a tener como un tipo de búsqueda, porque siempre el ser humano anda en la búsqueda de la aceptación, de querer obrar bien, pero todo lo de su alrededor lo conduce en cierta forma a obrar mal. Lo digo también por mí, cuando yo intentaba algunas veces acercarme a la iglesia, todo estaba a mi alcance antes de llegar a la iglesia. Entonces, cuando uno tiene bien organizada una idea, puede uno lograrla. Pero lo que voy es que los padres muchas veces el día de hoy buscan ayuda de psicólogos. Entonces, los psicólogos manejan mucho la filosofía de Darwin, que el hombre viene del mono, que nada, lo que hace que el joven se haga un poco más todavía lejos de lo que es la iglesia. Sí. Yo, ¿cómo puedo decirle a un joven que, bueno, no es como lo puedo decir, sino cómo le puedo ayudar a un joven a darse cuenta de que lo que ha vivido por años o lo que ha conocido por años no está bien si lo primero que me dicen es que los sacerdotes esto, es que la iglesia esto, es que la iglesia esto otro, buscaron los puntos malos y me dicen, ¿no ves la similitud entre el hombre y el mono y eso? Entonces, algunas veces me resulta bastante chistoso poder abordar un tema de conversación con un joven, pero después llegando a mi casa digo, bueno, ¿qué tal que ese joven necesitaba mi ayuda y yo no insistí? Ajá. Mi pregunta es, con referente a todo, ¿es propicio para la familia mandar a un hijo con los psicólogos o invitarlo a que venga a la iglesia, a un grupo, a tener un contacto con el sacerdote? Bueno, ya en la quinta parte de este curso vamos a hablar sobre el protestantismo, el semipelagianismo, el jansenismo y el pietismo, que son muy poderosas en este tiempo, pero la filosofía que prevalece ahora se llama existencialismo. Sí. Cogito ergo sum. Esto significa sí, que viene casi, diríamos, desde Platón, que, ¿verdad? Si yo soy una persona pensante, entonces existo. Que para que las cosas existan, tienen que existir, solamente tiene que existir primero la inteligencia. Las cosas que no existen, pero no existen en inteligencia. ¿Sí? Entonces, si yo soy capaz de pensarlas, existen. Entonces, esto es muy bueno, ¿verdad? Está muy de acuerdo al sistema humano, católico, de pensamiento humano, del hombre, ¿verdad? Sin embargo, está se me hace que se escribe Kierkegaard, de hace menos de un siglo. Él inventa este sistema que se llama existencialismo. Sí. Y entonces, él en vez de decir cogito ergo sum, él dice siento
luego existe. ¿Sí? Entonces, si yo era capaz de pensar en un creador, en una divinidad, Él existe. Ahora ya no, ¿verdad? Ya no existe porque para que Él exista, no tengo que pensarlo, tengo que sentirlo. ¿Sí? Y ese es, de todos los errores de la era moderna, es el peor que puede existir. La mayoría de los católicos, gracias a todos estos movimientos modernos y protestantes, liberales, ellos lo único que tienen es la filosofía de Kierkegaard, que se llama existencialismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos en los grupos? ¿Verdad? Bueno, hay que, para saber si existe Dios, no hay que, tú no tienes que preocuparte en estudiar nada, ¿verdad? Solo cuestión de que vayas y sientas. Sí. Sí. Entonces, se engrandece el área de la pasión del ser humano. Cuando de lo que se trataba era de controlarlo, ¿verdad? De manejarlo, de guiarlo, de canalizar las pasiones, ¿verdad? Sí. Entonces, la religión, en la actualidad, casi todas, bueno, perdón, de las iglesias, tanto iglesia protestante como en muchos niveles de la iglesia católica, la idea es esta, de que Dios existe porque lo sienta. Y Él me tiene que convencer a mí de que existe, haciéndome sentir algo o haciéndome algún favor, algún milagro, ¿verdad? De otra forma, Él no puede, no tiene otra forma, Dios no tiene otra forma de justificar su existencia más que moviendo mis emociones. Es como el ver para creer. Sentir para creer. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la idea, el problema es que esta situación de las pasiones con el existencialismo, todo el mundo lo manipula. Los medios de comunicación, las películas, la violencia, la comodidad, la política, los gobiernos, todos se basan en esta situación. ¿Sí? Entonces eso es muy, muy serio. Entonces los católicos de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, para darles un ejemplo, tenemos si pudiéramos tener a Santa Catalina de Siena, ¿verdad? Que por todo lo que ella pasa, todo lo que le tiene que suceder y llegar a identificarse con las 5 heridas de Cristo crucificado en su propio cuerpo, gracias a todos estos éxtasis que tuvo, ¿verdad? Encuentros con Él en la oración, o lo mismo Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Lo que le costó a ella tener que hacer ese trabajo interior de la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos tener una idea clara de qué es orar, qué es ser cristiano, qué significa ser hijo de Dios, pues tendríamos que ver a Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. ¿Sí? Y ahora no, porque resulta que, ¿verdad?, que viene cualquier tonto, ¿verdad?, que es predicador o que hace lo que sea, y él puede tener un éxtasis ahí en medio del grupo, ¿verdad? O gente que se desmaya, ¿verdad? O gente que tiene todos estos dones. La gente llega a pensar y decir, bueno,
para tener estos poderes, estos dones o este nivel de comunicación con Dios, en realidad no se necesita ningún esfuerzo. Cualquiera lo puede tener. ¿Qué dirá Santa Teresa? Pues Santa Teresa les diría, dejen a un lado la industria del entretenimiento y pónganse a rezar. Sí. Eso es todo lo que hay que hacer. Sí, entonces, a la gente lo que le llama la atención es lo que impresiona. ¿Sí? Es decir, si existe Dios, bueno, que me lo muestre, sin yo tener que hacer ningún esfuerzo. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver muchas conversiones, ¿verdad? O sanaciones en los grupos que tenemos, o en los congresos, ¿verdad? Y eso está bien, ¿verdad? Eso puede estar bien. Se puede sí. Mas, sin embargo, no es real. No es real. Entonces, todo el problema con todos esos milagros que vemos es que son bonitos, pero no son reales. Porque ha habido dos transformaciones inmediatas en este planeta, solamente dos: María Magdalena y San Pablo. De ahí para allá, nadie ha dicho, yo fui a este retiro y quedé transformado, el viernes era una persona, el lunes ya soy otra persona. Eso es simplemente imposible. Lo que transforma, solo lo que puede transformar a las personas es la virtud, la práctica de la virtud. Sí. Si yo soy un alcohólico ahora, entonces me dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a este retiro, y ahí Dios te va a sanar, ¿verdad? En un arrebato allí, ¿verdad? De esta situación que a todo el mundo le está pasando, todo el mundo está llorando, todo el mundo le está sintiendo esto, ¿verdad? Entonces, probablemente yo me sienta que Dios me sanó. Pero si yo no tengo la virtud para practicar la abstinencia del alcohol, yo voy a seguir con el alcohol. Quizás en una semana, o en un mes, o lo que sea. Sí. De aquí tenemos este dicho teológico. La naturaleza. La supone. Sí. Es decir, para que la gracia realice algo en cualquier persona, lo único que la gracia necesita es el cimiento sólido, construido de la virtud. Hay aquí que las personas que dicen, o el que te sirvió el retiro, si digamos en una semana que meses y sigues igual. No. O sea, si no es decir, que después del retiro puede estar inmensamente bueno, ¿verdad? Pero si nadie me dijo por dónde hay que empezar, a mí me contaron mentira. Sí. Y si en 15 días viene otro retiro, yo voy a volver ahí, ¿verdad? Para volver a tener esta droga de mi realidad, para no ver dónde tengo que trabajar. Sí. Entonces, después del retiro, alguien tiene que ayudarles a decirle, miren, el problema tuyo es que esta virtud no existe. Entonces hay que construir, hay que empezar a practicarla hasta que se vuelva virtud. Empezar de cero otra vez. Empezar de cero, sí. Solamente, ¿verdad? Entonces la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supera. Pero, ¿naturaleza a qué se refiere? ¿La naturaleza del problema o La naturaleza del ser humano. Sí. Si yo soy un alcohólico, la gracia no va a hacer nada hasta que yo arregle el problema del alcohol. O sea, hasta que uno esté en estado de gracia.
¿Cuál es la virtud? Empezar a practicar la sobriedad. Sí, la templanza en el uso del alcohol. Pero para eso habría que estar en estado de gracia, obviamente. Bueno, obviamente. Para recibir Sí. la gracia santificante para crecer en la virtud. Sí. Entonces, conforme yo doy un paso, la gracia va a otro paso. Juntos, ¿verdad? Es como, he oído que dicen, pero es que fulano cambió en tal iglesia, ¿no? Y la persona que está en el tema dice, pero le hace falta la gracia. Pudo haber cambiado, pero no tiene. Bueno, puede haber sido una conversión emocional, afectiva, ¿verdad? Sí. Pero no una conversión real de la naturaleza. Hacer una conversión temporal. Toda conversión afectiva o emocional es temporal. ¿Sí? Porque si se fijan, ¿cómo fue que una persona se convierte en un retiro? ¿Qué fue lo que tuvo que suceder en el retiro? Pues tiene que haber mucho ruido, un cierto tipo de música y alguien que les ayude a engañar su mente. Eso es todo. Eso es todo lo que tiene que suceder. Imposición de manos. Todos. Sí, de una vez. Sí. Eso es la situación. Pero ya conforme vamos estudiando, nos vamos a ir dando cuenta de la importancia de esta situación, ¿verdad? Sí, de la separación de las cosas de este mundo, de la gracia. Sí. ¿Cómo fue que, por ejemplo, los mártires? ¿Quiénes son los mártires? ¿Cómo fue que vivieron? ¿Por qué estuvieron en el mundo y sin ser del mundo? Después tenemos los monjes, la vida monástica. Después la renuncia, por ejemplo, la renuncia al mundo y la pobreza evangélica de San Francisco de Asís, ¿verdad? La doctrina de la perfección de Santo Tomás. Y luego, ya con el Renacimiento, ¿verdad? Se termina la Edad Media y comienzan todos los errores. ¿Sí? Hasta que prácticamente se destruye la cristiandad en el siglo XIX. ¿Sí? Como tenemos ahí la Ilustración, la masonería, el naturalismo liberal, el naturalismo moderno contra la Iglesia, los cristianos cómplices del mundo, ¿verdad? El crecimiento del naturalismo liberal entre los católicos, el pelagianismo, la descristianización de las naciones cristianas, la falsificación de la historia, la cristiandad destruida, cosas así. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí. Entonces, para poder convencer a un joven de la necesidad de ayudarle a que se decida, ¿verdad? Que viva bien, pues de lo único que se trata es de conocer la historia, conocer la enseñanza de la Iglesia sobre la santidad, las diferentes formas de vida en la Iglesia, ¿verdad? Y ver cuál es su vocación, alejarse lo más que pueda de todo lo que huela a novedad. Todo lo que es novedoso es el demonio. Sí, todo lo que huele a capricho, a novedad, a recién inventado, ¿verdad? Más bien si viene de iglesia protestante, ¿verdad? Todo esto es obra del demonio, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿preguntas que tengan, dudas? Muy bien, entonces, si no tienen más dudas, bueno, entonces nos ponemos de pie.